de esta primera sesión de 100 historias. Les damos la bienvenida a las personas que ya están conectadas ahora mismo, y esto es por las redes de YouTube, Twitter y Twitch. En este momento nos estamos comunicando y conectando a Facebook. Para todos los que nos siguen por esa plataforma. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar el enlace de Zoom. Esto es con enlace Bitly, para que puedan comunicarse en el programa y contar sus propias historias. Como Nat, que una noche más nos está acompañando. Hola Nat. Hola Rugin, mucho gusto. ¿Cómo están, chicos? Y que nos tiene preparada más información de todo esto que le pasó hace ya algún tiempo atrás. ¿Verdad? Sí, así es. Probablemente hoy ya concluyamos con toda esta historia, que de alguna manera todo se termina entrelazando. Me guardé lo mejor para el final. Hola Paulo. Paulo ya está aquí en YouTube. Y tenemos otras personas que, ¿cómo les habíamos puesto la semana pasada los caminantes silenciosos? Mira, de hecho Paolo ya se está comunicando. Hoy quiere intentarlo. A la primera me dice que consiguió un nuevo celular esta noche para ver que su comunicación ya sea estable. Mientras voy a estar abriendo aquí el Facebook. Quizás escuchen un poquito de retroalimentación de aquí a que quito el sonido del Facebook para poder leer sus comentarios. Denme un momento. Mientras Paolo ya se está comunicando. Paulo, no sé si ya tengas tu, que todavía lo tienes en mute. Y se consiguió un nuevo equipo. Fue. Vamos a probarlo esta noche para ver que la primera desconexión de la noche. El yokai nomás no quiere que Paolo cuente sus historias. Es que no quiere que conozcamos sus maldades. Sí, recordamos que la vez pasada se quedó pendiente la historia. Historia ya número 74. Y también me habían dejado por aquí que... Hola a las personas que están conectando a Facebook. Y a todos nuestros... Me gustó ese término, el de caminantes silenciosos. Todas esas personas que están conectadas pero no hablan. No comentan nada, pero están escuchando las historias. Hola a Schrödinger Rodin, también, que ya llegó. Y hoy en la noche, bueno, además de las historias de Nat, también tenemos la historia de esta casa. La de Mijangos, que nos dejaron la semana pasada para poderla comentar hoy. Pues Nat, te doy el inicio de la noche para que empieces con la historia número 75. Pues muchas gracias. Dando retroalimentación a lo pasado, ya vimos que, bueno, vimos a la chica sentada en la silla al pie de la cama de mi mamá. Porque probablemente tuve una conversación por ahí con lo que algunos lo llaman la Santa Muerte. A enfrentamientos con... por alguna razón, no recuerdo exactamente cómo sucedió todo. Yo estaba dentro de una catedral. No sabría decir qué catedral, pero yo estaba en la parte de hasta arriba, donde no se le da paso a la gente que no pertenezca a la iglesia. De intermedio quedaba como al exterior, o sea, no había techo. De repente yo me encuentro caminando en este puentecito que pertenece a la catedral y me doy cuenta de que no estoy sola. Hay muchos ángeles sobre ese mismo puente. Y yo anteriormente había pedido hablar con mi ángel guardián. Ellos. Llegó a uno de ellos, él me dice, tu ángel está justo ahí. Pero cuando me doy vuelta para ver quién era, no era lo que yo llamaría pues un ángel realmente. Era un monje, que se podría decir, bueno, el típico monje con ¿Sotana? ¿cómo se le llama? ¿Túnica? Bueno. Sotana, ajá, como café. Las que ya traen arriba, bueno, podría ser como un tipo hábito o un tipo
Bueno, sí, tengamos en cuenta que es con todo y capucha. Ándale, sí, de hecho traía la capucha. La atención en ese momento fue que estaba como quemado, o sea, toda su ropa estaba quemada. Los ojos nunca los vi, las manos creo que estaban algo huesudas también, pero por alguna razón yo no me sentía asustada. Yo dije, es que este no es mi ángel, pero sí. En el momento que yo subo, pasamos como si fuera un viaje al pasado, se puede decir. Recuerdo que todavía, bueno, al menos aquí en Guadalajara se conoce que su tierra anteriormente era color roja, el tipo de tierra. Recuerdo que apenas estaban construyendo lo que aquí conocemos los arcos del milenio. Mm. Apenas estaba en construcción, había mucha gente con sombras, estaban en construcción. Sinceramente no recuerdo, en verdad no recuerdo las palabras exactas que esta persona me dijo, pero me decía que todos estábamos aquí por algo en específico, que realmente la humanidad tenía mucho que aprender, que tenía un deber de evolución. Algo así me explicó, que todos debemos aprender algo, evolucionar algo. Sinceramente no recuerdo toda la plática que se tuvo en ese momento, tal vez porque no debo recordar, pero era como una lección que yo debía aprender en ese momento. Regresamos a la catedral, la cual tiempo después me di cuenta que era la Catedral de Notre Dame, porque ese puentecito realmente existía o existe. Me metí a investigar las instalaciones de la catedral y realmente lo que yo vi estaba ahí. O sea, era como, no sé, bueno, yo lo tomo así como una especie de viaje astral, que yo tuve que hacer por alguna razón, eh, no sé, que en realidad se me requirió para explicarme algo que yo debía entender en ese momento. Sin embargo, se me hizo muy peculiar que en el momento que yo pido contactarme con mi ángel, vinieron todos estos ángeles y de repente me envían con esta persona que realmente no me dio desconfianza, no me dio miedo, y de alguna manera trató de explicarme algo que ahora no recuerdo. Eso fue la historia número 75. 75. Entonces, luego de todo esto, pasaron más cosas porque aquí sabemos que quizás no era quien estabas esperando, pero como nos dices, pues no te causó ningún Ningún malestar, miedo. ningún Ujú. miedo y que posiblemente te estaba dando información. Exactamente. Sí, pasaron algunas cosas ya no tan terroríficas, pero es cuando yo comienzo a atar algunos hilos. ¿Por qué? No sé si recuerdan que yo tenía muchos sueños con el mismo demonio Ujú. y usaba las mismas tácticas de tomar la forma de los que entonces eran mis seres queridos. Y de alguna manera siempre buscaba atraparme y de alguna manera siempre llegaba alguien y me sacaba de ahí. Entre ellos un monje que aparentaba ser monje budista, que también me comentó por ahí que no iban a dejar que me atraparan. También la chica que me dijo que estaban conmigo y todo estaría bien. Y mensajes que me hacían a mí entender que no estábamos solos, pues, sino que alguien de alguna manera nos está cuidando. Oh, Es el mensaje que a mí se me hizo llegar en su momento, sí. porque yo siento que de alguna manera todo estaba entrelazado. Digo, afortunadamente estos mensajes y estas personas que cada vez eran más, que te decían que te estaban cuidando, parece ser que así fue. Digo, si las visitas, por así decirlo, estos encuentros empezaron a bajar, quiero pensar que así De fue. alguna manera, así es. Ya comenzaron a bajar, pero entonces todo empezó a tener un poco más de sentido.
con el tiempo, porque después me enteré de ciertas cositas. Ok, bueno, ahorita nos los vas a contar. Bienvenidos a los que ya están acá también por Twitch. Tenemos a Eduardo Ogro. Y también tenemos a Jason, que nos dice que está lloviendo muy fuerte ahí donde él está, que no va a poder contar su historia, pero que nos la puede dejar por acá escrita. También saludos a Guillermo, a Rigo, que ya están aquí, y a todos los caminantes silenciosos que nos están visitando esta noche y que, si bien no están haciendo ningún comentario, aquí están escuchando las historias. También tengo la historia aquí de Mijangos, y que no es una historia que encontré en algún lado como estos sitios paranormales. Es del Diario de Querétaro, que justamente es un artículo escrito el martes 23 de abril del año pasado, que es un día antes de que Claudia Mijangos saliera de prisión. Entonces ahorita la voy a leer. Y Jason nos dice por acá: los espejos son portales entre el más allá y este mundo. Si dejas un espejo al lado de tu cama, el cual está apuntando hacia ti mientras estás durmiendo, tu alma no va a estar tranquila. A mí me pasó algo raro. Yo solía tapar los espejos antes de dormir, pero se me olvidó en algunos días. El viernes que llegué a casa cansado del trabajo, tan cansado que no podía ni levantar la cuchara para comer, soñé algo extraño. Me desperté en medio de la nada, en medio de un lago, en un bote. El agua estaba totalmente sucia, pero en el centro había una especie de iglesia. En la entrada había un monje. Ok, esta es la historia. Ahorita nos está contando poco a poco. Voy a seguir leyendo. Y hablando de los espejos, me preocupa un poco porque yo tengo una televisión justamente en mi cabecera. O sea, a centímetros de mi cabeza. Y pues quieras o no, siempre da un reflejo oscuro. Entonces no sé si sea muy bueno tenerla ahí mientras duermo. Pero esperemos que no, esperemos que no. Voy a ir con la historia de Claudia Mijangos. Esta nota que les digo es de el 23 de abril de 1919. Y está un poquito larga. Entonces voy con ella para que tengamos un poco de contexto. Esta es una historia real. No es algo inventado, no es un... Ah, es cierto, Pablo estaba por aquí, no hablaba y se me había olvidado. Pablo, hola. La decepción, la traición. Disculpa, Pablo, que es que estabas tan callado sin comentar. No, sí, sino que estaba configurando el audio para que no tuviera ningún problema. Bueno, pues vamos, tú vas a hacer la historia 76 entonces. Cuéntanos, Pablo. Ya, si escuchan algún ruido extraño, por favor, no me echen la culpa a mí, echen la culpa al yokai que me está ahorita atormentando en esta noche. Por favor. No te preocupes. Ok. No puede ser. Se volvió a ir. No puede ser que en cuanto va a contar su historia, se va. Y siempre está en el mismo momento, ¿te fijas? Sí, o sea, cuando va justamente a empezarla a contar, ¡pum!, se desconecta. Chequen eso, chequen eso. Ok, el yokai sí está atento a Paolo justamente, no quiere dejarlo. Guillermo me dice que me envió una historia, mensaje privado, ahorita la leo. Y bueno, vamos con Claudia Mijangos. Les digo que esto es del Diario de Querétaro, del martes 23 de abril del 2019. El titular de la nota dice: Claudia Mijangos, a un día de cumplir su condena. La multifilicidad permanece desde 1991 en la penal de Tapepán y solo una orden médica podría retenerla. Ok, vamos a ver. Vamos a darle entrada a Paolo, así como va, que cuente su historia antes de seguir, porque si no vamos a estar toda la noche entrada y salida y no vamos a avanzar. Entonces, en cuanto Paolo se conecte, si nos está escuchando Paolo, empieza a narrar tu historia. Vamos a ganar la yokai en tiempo antes de que te corte. Entonces, Paolo, dale. Rigo nos dice si Paolo tiene algún tipo de pacto con algún espíritu maligno. No creo, porque si tuviera el pacto... Tengo con los yokais. Vamos, Pablo, cuéntanos la historia.
Ya, ok. Antes de que el yokai me vaya a votar. Esta historia me ocurrió hace unos... No puedo creerlo. ¿Y sabes Pablo, qué es lo raro, Regin? sí. Hace rato que empezó a hablar este chico, no escuchaste unos susurros. Sí, pero bueno, pensé que había más gente ahí con él. A No mí se me hizo sé. muy raro. Pablo, vamos haciendo esto. Por favor, mándame tu historia, o sea, grábate el audio y mándamelo en mensaje privado al Facebook. Y de esa forma yo lo que voy a hacer es a reproducir tu audio al aire. Entonces, graba tu historia, el audio, y mándamela en mensaje privado a Facebook para poderla pasar al aire. Vamos a ver por acá. Ok. A punto de cumplir la condena que se le dictó por el asesinato de sus 3 hijos, el nombre de Claudia Mijangos Arzac vuelve a surgir como uno de los crímenes más impactantes y conmovedores que estremeció a la sociedad de Querétaro aquel 24 de abril de 1989 y aún vive en sus mentes. Pablo regresó. Recluida desde el 10 de septiembre de 1991 en el área psiquiátrica del reclusorio de Tepepán, en la Ciudad de México, la nombrada Llena de Querétaro, bautizada así por los medios de comunicación, podría recuperar su libertad en junio del 2019, toda vez que cumplía una sentencia de 30 años que se le dictó por considerar como imputable el crimen y de no haber alguna objeción por parte de autoridades médicas. Paulo, Paulo, hola Paulo. Paulo necesita una limpia, nos dice Eduardo Ogro. Sí, así es. Paulo. Ok, sigo con la historia. Y es que en los exámenes neurológicos... Ah, espérame, ya está. ¿Paulo? Paulo. Paulo, si me escuchas, por favor, haz lo siguiente. Graba tu audio y mándamelo en mensaje privado a Facebook para poderlo transmitir al aire. Para que no se te esté cortando la historia porque nos vas a dejar pues no sé, el ansia de no saber en qué continúa. Entonces, graba un mensaje de audio y mándamelo por favor a Facebook para poderlo pasar al aire. ¿Paulo? Ok, bueno, sigamos con la historia. Como les decía, el crimen fue cometido en 24 de abril de 1989 y parece que no tiene ningún trastorno. Y es que los exámenes neurológicos determinaron que Claudia... Según los estudios dicen que Claudia padecía un trastorno mental orgánico. El diagnóstico fue epilepsia del lóbulo temporal, acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide. Enfermedad considerada en ese entonces como incurable, por lo que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acortó a aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple filicidio, el triple asesinato. Su primera declaración ante el agente del Ministerio Público investigador Sara Feregringo fue el 27 de abril de 1989. Esto pues fue justamente 3 días después de lo ocurrido. A las 11:30 horas. 3 días después de que masacrara a sus 3 hijos. En ella responsabilizó del crimen al padre Ramón, el sacerdote que se dice amaba y que aseguró le hablaba telepáticamente. Ok. Y aquí viene testimonio de Claudia, que dice: el padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me siguió trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido
Y también mi marido quería regresar conmigo y me trabajaba mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé. Uf. Paulo, ¿estás ahí? Ok, parece que no. Ahora sí, Aparece, ahora creo que sí. está en mute. Ah, Ah, Paulo, Ahora sí. por favor, graba tu historia y Bien. mándamele el mensaje privado porque se va a estar desconectando. Ok. O inténtala contar y dejo en pausa ahorita esto de esta historia. Si se te vuelve a cortar, me mandas mensaje privado. Entonces te doy pie para que vayas con la historia número 76. Bueno, este, esta historia ha pasado como hace casi antes de lo que había contado la otra vez, que fue el paquete misterioso, pero este es diferente. Este es un conejo blanco de color rojo que una vez mi tía A ver, espera, trajo aquí a la casa. me perdí un poco. ¿De qué color era el conejo? Blanco, con Ah, con ojos rojos. ya, entiendo, ok. Yo- Ya sabes a qué es lo que me refiero. Sí. Bueno, este conejo, pues, mi tía una vez trajo, lo tuve aquí en casa. Fue un conejo bien bonito, bien gordito, que le gustaba comer No puede ser. Ahí está. cualquier cosa. Y y a mí me gustaba jugar bastante con él. Era bien entretenido, nos divertía. Casi como 3 meses lo tuvimos porque al cuarto mes sucedió algo muy extraño y es de que cuando yo me había levantado, abrí mis cuadernos para ponerme a hacer las tareas y justo había visto como un signo, perdón, me estaba llamando mi mamá. Ay, así. Y entonces abrí mi cuaderno y lo primero que encontré fue una estrella de 5 puntas y una frase satánica que no recuerdo bien cómo era la imagen. Bueno, la escritura, porque esa escritura era un poco extraña, pero toda la escritura era de rojo, o sea, tipo sangre. Yo por un momento pensé que era sangre, pero no, era tinta de color rojo de plumón. Paulo. Y entonces yo por un momento dudé y dije, ¿qué es lo que está pasando? Esto no ha pasado de tres, después de 3 meses, después de 3 meses, de estar con el conejo. Yo una vez recuerdo que cuando me levanté, fui al baño por un momento, vi al conejo que estaba mirando, una pared y yo decía, ¿por qué el conejo que trajo mi tía está mirando una pared? Y lo primero que hice fue ocultarme para ver qué es lo que pasaba. Y lo primero que escuché fue como fue una conversación entre un ser y un animal, o sea, me dio un montón de miedo, me dio un montón de escalofríos, este, y, ay Dios mío, no, se me está yendo ahorita la historia, ay Dios mío, espero recuperarla, ya, ahí está, ya la recuperé. Y entonces pues el conejo, sus ojos se le prendieron de color rojo, bueno, se prendieron sus ojos y justo cuando yo había visto que sus ojos se habían prendido, sus ojos me habían visto a mí y yo en ese momento me fui rápido me fui rápido a mi cuarto, me escondí y lo primero que hice fue orar, orar, orar un montón para que ese conejo no se vaya a meter en mi cuarto y me vaya a hacer alguna posesión o algo. Me dio un montón de miedo. Esa noche no pude dormir. No dormí como 5 horas porque estaba con los nervios de que si venía el conejo o no. Pero pero el día siguiente, este,
al quien le tocaba, bueno, al que le tocaba dar de comer, al conejo, porque cada semana, otorgábamos aquí en la casa a una persona para darle a alimentar al conejo y esa persona fui yo. ¿Y qué pasó? Está en mute. Esperen, ahorita seguimos. Hola, bienvenido Aeroneco. Fabricio, bienvenido. Creo que ya se fue. Pues está en mute. Aquí me aparece mute y quiero saber... Oh, no. Sí, ya se fue. Bueno, después de haber tenido este encuentro con el conejo y tener que ser él el que lo va a ir a alimentar y nos deja ahí con la historia, a ver si nos manda su mensaje de audio para poderlo publicar, para poderlo transmitir ahorita. Y igual esto es para todos los demás. Si alguno de ustedes no se anima en marcar o lo que sea, nos puede dejar su mensaje de audio y lo vamos a transmitir para escuchar su historia. Me había quedado aquí de que justamente Claudia, la culpable de asesinar a sus 3 hijos, decía que todo esto fue prácticamente por un control mental del padre Ramón. Nos sigue diciendo aquí la nota que después cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que la había despertado su amiga Verónica Vázquez, que tocaba la puerta de su casa y que después la había trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. Mis niños están dormidos en la casa. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no son traviesos. La casa, ubicada en Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda, escenario del brutal crimen, pronto se convertiría en una atracción, no solo de los lugareños y turistas. Ya regresó. También de personas en busca de lo paranormal, curiosos de conocer las leyendas urbanas que surgieron como que estaba embrujada, que se aparecían los niños, que por las noches se escuchaban gritos y llantos, que se veían luces y sombras en su interior y hasta que los niños pequeños se asomaban por las ventanas. Paulo. Sí, 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 disculpen, Sí, si se están fue, teniendo creo. problemas técnicos, les digo, mándenos sus mensajes de audio para poderlos soltar de una sola y, No, sí, no te y, preocupes, y no más bien perder voy la a tener historia. cuidado con eso. Este, ¿En qué parte me En quedé? que después de la noche tenías que ir a alimentar al conejo al día siguiente. No, sí. Y cuando fui a alimentar al conejo, la primera expresión del conejo fue mirarme así fijamente, con esos ojos que había visto prendidos en la noche. Me dio un montón. Estoy ahorita buscando agua porque es una historia un poco muy tenebrosa. Pero bueno, luego después de darle a alimentar, todo pasó normal. Pasó la siguiente noche y lo primero que encontré en mi sala cuando fui de nuevo al baño, a mí me dan ganas tanto de irme al baño en la noche, pero lo primero que vi en la noche fue al conejo con una tabla de Ouija. ¿Cómo? Y yo, ay, con una tabla de Ouija. Y yo decía, ¿qué haces? ¿Qué haces con esa ouija, maldito conejo? ¿Qué haces con esa ouija? Y ese co- y, el con- y, o sea, yo sentía por un momento que me iba a pasar lo mismo que Subaru, que me iba a morder el dedo, que me iba a comer la mano, pero no, no pasó. Pero el conejo sí me estaba mirando fijamente, como diciendo, cállate o si no te las verás conmigo. Y lo primero que sentí fue escalofríos y sentí como que el espacio en la sala, se empezó a volver tenebroso. Yo en ese momento dije, yo en ese momento me puse a orar un montón porque no quería que ningún espíritu se me acercara. Y tuve que decírselo a mi tía, tuve que decírselo, tía, discúlpame, pero este conejo nos ha traído un montón de problemas. Quiero que veas lo que pasó hace unos días. La imagen, bueno, le iba a mostrar la imagen
la estrella de 5 puntas. No sé si les conté, ¿no? Sí, Sí, sí conté esa parte, que ¿no? venía en tu cuaderno junto a un Sí, texto. Ajá. sí, junto a un texto demoníaco. Y entonces yo abrí el cuaderno y ya no estaba el símbolo que había dejado aquel conejo. Bueno, que estaba en mi cuaderno, perdón. Y entonces mi tía me dice, escúchame, Paolo, si esto te ha pasado una vez con el cuento de que te enviaron un paquete misterioso, no te voy a creer esta vez. Y entonces tuve que permanecer así durante casi todo un año, y lo único que nada más podía dormir era 5 horas, 5 horas sin poder dormir, 5 horas con escalofríos y un montón de cosas que ahorita, si te explicara cómo me sentía Ryu, no, no llegaría a terminarlo. Ya pasando ese año, el conejo murió, debido a que debido a que le atropellaron por el conejo. Y bueno, de ahí me sentí como que dije, ya me quité este peso de encima. Ese conejo ya no nos va a quitar más, ya no nos va a seguir molestando, más a mí, porque obviamente después de las dos expresiones de el conejo con la ouija y el conejo cuando estuvo en la pared. Y un montón de cosas tuve que sufrir durante casi un año. Esto ocurrió en el 2018, creo que después o antes de... Sí, dije antes de lo que pasó con el paquete, ¿no? No recuerdo si dijiste antes o después del paquete, pero me imagino que tuvo que haber sido después porque acabas de comentar que no te habían creído lo del paquete antes, Sí. entonces. Ah, sí, 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 tienes razón. Pero bueno, pues, y ahora ya, después de recordarlo, después de casi ya 2 años, por fin tener la oportunidad de contarlo, fue un gran gusto. Bueno, y esta es la historia $76. número 76. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Gracias, gracias a ti, Rigo. Espero poder contar más historias. Ahorita no puedo porque ya tengo que dormirme. Sí. Mañana tengo clases y mañana tengo examen. Descansa y suerte, suerte en tu Sí, examen. buena suerte. Sí, muchas gracias, Ryu. Me gustaría contarle a Nat, no sé cómo contarle, la historia de Ana. No sé si te acuerdas, Ryu, la historia que había contado, la primera historia aquí en esta serie de Ana. Ajá. ¿Sí? No te- Sí te acuerdas todavía, ¿no? De las primeras veces Sí, que esa te está en otra, comunicaste. en otra vez. Sí, Prácticamente las la primera primeras vez que veces te que me comunicaste, comuniqué. casi, casi. Bueno, esa me gustaría contarle a Nat. Pues, no sé cómo contárselo, pero bueno. Ya Igual, veré, ya veré la forma sí, de cómo contactarme igual, con Nat. igual está ahí las historias grabadas. Recuerden todos que las historias se quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube para que puedan pasar a escucharlas y así no también puede contar o escuchar esa primera historia. Y ahorita le estamos dando entrada a Eroneko que nos había contado varias veces sobre lo que había pasado en su trabajo anterior, que él trabajaba en un hotel, que pasaban muchas, muchas cosas y bueno, ya estás aquí al aire, Eroneko. Ah, está conectando su audio en este momento. Pues Pablo, muchas gracias y Bueno, suerte pues, mañana con tu examen. sí, descansa, Ryu, descansa, Nats. Muy buenas noches a Gracias, tú ustedes también. y Buena bueno, suerte pues, mañana. que sigan iniciando la semana. Gracias, cuídense, cuídense. Hasta Espero luego. poder contar mi siguiente historia y que este yokai de la noche no me vaya a interrumpir. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Y Eroneko, ya estás ¿Hola? al aire. Hola, ¿cómo estás?
Hola, hola. ¿Sí me escuchas, no? Sí, perfecto. Ah, ok. Para no quejarme con mi internet. Vale. Entonces ya nada. Esta vez vengo con historias. Literalmente terminé mis historias, mis anécdotas que tuve. Creo que fueron de las más tétricas que pude contar. Ahorita, más que nada, son anécdotas de mi familia. Como mencioné anteriormente, no es la primera vez que en la familia tenemos que nos pasan cosas sobrenaturales. Así que estas son anécdotas que me contó mi madre. Y bueno, se las voy a compartir. No voy a compartir todas, pero voy a compartirles una por una. Así no gastar todo el cartucho. ¿Ok? Sí, perfecto. Ok. La primera anécdota, digamos, vamos a ponerle que es las cajas musicales. Vamos a ponerlas. Es algo que me contaron que anteriormente mi familia, mi mamá y sus hermanos vivían en Mérida. Ellos tenían una pequeña casa donde estaban todos los 8 hermanos. Algo que tenían es que mi tío Iván, ¿cómo se llama? Él le gustaba coleccionar cajas musicales. Esas cajitas que tenías que darle cuerda manualmente para que sonaran. Tenía un alrededor de 12 cajas musicales. Estaban bien ordenaditas en su estante. Me cuentan allá también que no era la primera vez, sino era algo usual que pasaba. Hasta que era algo usual. Esto, que a las 12 de la noche, las cajas musicales empezaban a sonar al unísono. Todas las 12 cajas musicales, a las 12 de la noche, qué coincidencia, empezaban a sonar al mismo tiempo. A unos segundos nada más, como si hubieran dado un poco de cuerda en ese momento. Pero el hecho es que esto llegó a asustar más que a mi tío, que fue la primera vez cuando pasó eso, más que a mi tío, asustó a las personas que fueron a visitar la casa. Una de ellas hasta salió corriendo de la casa a causa de estos sucesos. ¿En dónde fue eso? Recuérdame. En Mérida. No, pero ¿de quién era el lugar? Era de mi madre, ¿cómo se llama? Era su familia, vivía ahí con Entonces mi vivían. mamá, sus padres, y Era cuando tu 8 mamá era hermanos. más joven, muchísimo más joven, digamos. Joven, ¿sí? Ok. Es que no me Exactamente, imagino. todavía eran niños. No, qué terror, porque a mí en sí lo que son las muñecas, por ejemplo, me causan como incomodidad. Vamos a decir que las respeto. Pero ahora, si bien no eran muñecas, o sea, el hecho de que empiecen a activarse cajas musicales, no, qué terror. Qué terror. Ellos vivieron ahí bastante tiempo, unos 9, 10 años estuvieron viviendo ahí. Durante todo ese tiempo llegaron a pasar varias cosas ahí, no los voy a mencionar todos al mismo tiempo, para no gastar todas las historias. Hay algunas que están un poquito más fuertes que otras. Esta digamos que es la ligera. Lo único que sí puedo Ok. decirles es una pequeña anécdota que es algo que les gustaba a mi mamá. Imagínate, le gustaba esto, que era el hecho de su hamaca. Pausa aquí, como una, o les Bueno, sigo aquí, con- aquí si sopla de la historia número 77, le vamos a decir las cajas musicales. Y luego nos cuentas la que sigue. Ok, nada más voy a hacer dos hoy. Ok. Entonces esta fue, la cajas musicales fue la historia número 77. Aunque es corta, ahora sí, imagínense ustedes vivirla. Ahora el número 78. Este es algo que tenemos en la familia, que nosotros nunca dormimos en camas. No es porque no nos guste, sino que nos Mucho molesta. calor. Es algo, da mucho calor, y más que estamos en la zona caribeña. Así Sí. que es como si fuera un suicidio. Mayormente nosotros dormimos en hamacas, desde que tengo memoria hemos dormido siempre en hamacas. Bueno, en la misma casa donde vivían anteriormente, esta primera casa que mencioné en Mérida, cuando estaban pequeños, mi mamá le gustaba estar en su hamaca. Esta hamaca estaba en medio del cuarto. Ella en su edad no podía alcanzar el piso desde su hamaca, así como para que se den una idea. No podía alcanzar el piso cuando estaba acostada.
Las paredes estaban muy lejos de ella, o sea, no podían darse, ¿cómo se llama?, alguna fuerza como para mecerse, sino que lo mecía era el ente, era un fantasma. Le gustaba mecer lentamente, no era como para espantarla ni nada, sino lentamente mecía la hamaca mientras ella estaba en la hamaca. Era como si estuviera acurrucándola. Los fantasmas que estaban allá no eran malignos, sino convivían con la familia. Bueno, es algo bueno si le ayudaba. Al menos no era agresivo. Sí, al menos no es agresivo, pero ¿a ti desearías que te meciera un fantasma? Pues depende. O sea, si ya está pasando mucho y veo que solamente se la pasa meciéndome, le agradecería, gracias. De verdad, muchas gracias. Pero yo creo que las primeras veces sí tuvo que haber sido un impacto grande. Ya después uno, me imagino, se empieza a acostumbrar. Exactamente. Imagínate, y vivieron ahí, como mencioné, unos 10 años. Pues sí, su tiempo justo. Ok. Esta fue la historia Ok. 78. Ok, entonces esta fue la historia número 78. No son muy largas, son anécdotas pequeñas, pero imagínense en esa situación. Así que, como mencioné, la historia 78, gracias. Muchas gracias, Eroneco. Damos la bienvenida también acá a Joabner García, que se acaba de conectar a YouTube y no sabía que hoy tenemos en vivo. Bueno, estos en vivo son historias de terror en donde ustedes mismos nos van contando la historia. Voy a terminar la historia que está contando ahorita, justamente de Claudia Mijangos, y después termino la historia que Jason nos había puesto y leemos la que Guillermo nos mandó a mensaje privado. Y aparte que Nat todavía tiene historias que contarnos. Tenemos mucho que contar hoy. Ok, les decía que la gente empezó a visitar la casa por todo lo que se decía que pasaba. Que había luces, sombras, que decían que veían a los niños asomarse por las ventanas. Recordemos que Claudia mató a sus hijos en el 89 y ahorita esto es del año pasado, una noticia que no estoy viendo de ningún portal paranormal ni nada por el estilo. Es una noticia del diario de Querétaro. Luego nos comenta: hoy, a casi 30 años, la casa propiedad de Claudia Mijangos luce totalmente abandonada, con las ventanas rotas, despintada y una barda que fue levantada por los vecinos para evitar a los curiosos ingresar a la casa. La historia familiar de la familia Mijangos dice: poco se sabe de la historia familiar de Claudia, pero lo que se sabe quizás tenga relación con la perturbación de personalidad que fue diagnosticada, y es que nació en el seno de una familia que nunca más mostró amor por sus hijos y con creencias católicas muy arraigadas. Claudia nació en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de mayo de 1955, siendo la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Creció sin el amor y cariño de cualquier padre, de que cualquier padre expresara por sus hijos, ya que su madre, María del Carmen Arzac, además de ser una mujer dominante, autoritaria, agresiva, fanática de la religión y cerrada a sus creencias, jamás permitía el contacto con sus hijos ni le expresaba amor alguno. Su padre, Antonio Mijangos, fue un hombre sensible, dedicado al trabajo, necio hasta débil de carácter. Durante su infancia fue una niña socialmente amigable, popular entre sus amigos, poco brillante en la escuela y tenía un carácter rebelde. Estudió comercio y concursó en un certamen de belleza. Su hermano mayor, Antonio, de 43 años en ese entonces, varias veces fue internado en un hospital psiquiátrico. Vaya, parece que este problema era familiar. Ya que era alcohólico y fármaco dependiente con personalidad psicópata. Alberto, de 41 años, padecía trastorno mental, crisis convulsiva generalizadas, incapaz de valerse por sí mismo,
mientras que Rafael, de 31 años, padecía de síndrome de Down. En cuanto a sus 3 hermanas, solo se sabe que vivieron matrimonios tormentosos, por lo que terminaron divorciándose. En su adolescencia, Claudia tuvo 2 novios. A los 19 años conoció a Alfredo Castaños, con quien se casaría 2 años después, y se vendría a vivir a Querétaro. Fue el inicio de esa etapa que comenzó a manifestar crisis agresivas y depresivas. Después se dice que en su noche de bodas tuvo el primer episodio de agresividad en su primera relación íntima que tuvo con su esposo, de la cual salió corriendo de la habitación por el pasillo del hotel. Ya establecidos en Querétaro, abrió una exclusiva tienda de ropa en el pasaje de la Llanta, donde la mujer más destacadas compraban sus vestidos. 6 años más tarde, en 1982, después de una discusión, persiguió a su esposo con un machete en la mano y otra ocasión lo agredió con tijeras en la cabeza. Y en 1984, después de un arranque de furia, discutió con su esposo y le rompió con un cuchillo las llantas del carro. A pesar de estos arranques que tenían, nunca se le vio como una madre agresiva, aunque sí era posesiva y dominante con sus hijos. Daba clases de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus hijos y donde incluso se llegó a decir que mantenía una relación con el sacerdote Ramón, que recordemos antes, si acaban de llegar, decían que justamente mató a sus hijos porque el padre Ramón le mandaba mensajes telepáticos para que estuviera con él. Ya para 1989 presentaría una crisis más intensa en la que comenzó a hablar de brujería, que la aventaban y esparcían en su casa. Incluso llegó a decir que los vecinos le echaban pájaros muertos en su patio para hacerle daño. En otras ocasiones dejó ir a dormir a sus hijos mayores, Claudia María, a casa de una amiga del colegio, pero en la madrugada acudió por ella y le reclamó a los padres de su amiga el por qué le querían robar a su hija. El 30 de noviembre de 1989, el doctor Eduardo Quintero Rodríguez, médico cirujano especializado en neurología, le practicó un examen para determinar su estado de salud neurológico y concluyó que era portadora de una psicosis de tipo paranoico, aunque estaba perfectamente ubicada en tiempo, espacio, persona y lugar, y sabía perfectamente la causa de su internamiento sin mostrar señales de arrepentimiento o la pena moral de una madre que ha perdido a sus hijos, con una actitud despreocupada y sin sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, muchas interrogantes quedaron en el aire sobre este trágico historia. ¿Estará Claudia preparada para integrarse nuevamente a la sociedad? Porque es hoy la misma sociedad quien la señala y no olvida el lamentable acontecimiento que estremeció y marcó esta ciudad de Querétaro. Fue una nota del año pasado, le recuerdo, del diario de Querétaro, para pues conmemorar, por así decirlo, la salida de Claudia y de ver si ya estaba lista. En este momento no tengo el dato exactamente qué está pasando con Claudia ahorita, pero lo más seguro es que pues esté viviendo su vida y debe ser todo un caos para pues la gente que está alrededor y sobre todo para ella, si es que realmente fue un trastorno psicológico el poderse integrar después de toda esta historia, que fue la historia número 79. Oh, Dios. Y pasando por acá teníamos a Jason, que nos estaba contando que tuvo un sueño una noche que no pudo llegar a tapar los espejos de su cuarto porque se sentía muy cansado y quedó dormido, y en eso soñó que estaba en medio de un lago donde el agua estaba muy sucia, pero había una especie de iglesia al centro y en la entrada, al centro del lago, y en la entrada había un monje.
Jason nos dice que entró a la iglesia y vio a mi propio... Bueno, se vio a él mismo orando en ese momento. Al verse orando tenía un amuleto en la mano, pero al acercarse se dio cuenta que su propio yo no notaba su presencia. Era como si mi yo no quisiera saber que yo estaba ahí. Desperté a las 3:30 am y lo primero que me di cuenta fue que el atrapasueños se había caído. Ok. Recordemos que Jason había estado haciendo un juego que no debía, el de la ventana, y ya lo había dejado de hacer y bueno, ahí le dio un atrapasueños que había logrado detener la situación, pero lamentablemente parece que está volviendo. Esto fue la historia número 80. Si quieren saber todo lo que le pasó a Jason, pueden escuchar las historias pasadas. A ver qué nos dicen por acá. Eduardo dice solo 31 historias más y acabamos el juego. Risa malvada. Bueno, pues más bien 30 ya. Tenemos aquí información en el chat. Ok, era de Paulo. Y pues nada, no sé si mientras yo abro la historia que nos había mandado Guillermo, tú quieras contar qué más ha pasado después de ese sueño que tuviste. Sí, claro, claro. Como comentaba, muchas cosas empezaron a tomar un poco de sentido porque empecé a encontrarles una relación, ¿no? Después de esto tengo otras dos que me pasaron. Bueno, una sucedió hace como 3 años y la otra hace algunas semanas. Pero vamos con esto primero, que es lo que me parece más importante. Después de todo lo acontecido, todo lo que yo he visto a lo largo de mi niñez, parte de mi adolescencia, por alguna razón mi hermana y mi mamá no me creían, o eso me hacían pensar a mí. Resulta que por el antecedente que hay con mi abuelita, que mi hermana alguna vez tuvo un entrenamiento con ella, pues mi hermana tiene como más contactos, ¿no? Con gente vidente, se puede decir. Y además ella trabaja con la policía. Durante un operativo al que ella fue, resulta que este operativo fue en uno de estos pueblos donde existen muchos brujos. Sinceramente no te sé decir el nombre, pero uno de sus operativos fue ahí. Durante este operativo ella se topa con una persona. Esta persona la llama y le dice que hay una mujer que quiere hablar con ella. Esta mujer habita en nuestra casa y le quiere dar un regalo a mi hermana. Mi hermana al principio no le cree y le dice que esta mujer, bueno, se la empieza a describir físicamente, ¿no? Resulta que esta mujer tiene un vestido blanco, ampón, está joven, unos 25 o 30 años, peinado de chongo y tiene un collar con una piedra en el cuello, como los de antaño. En eso mi hermana recuerda que yo alguna vez de niña vi a esta mujer. No sé si recuerdan lo que yo vi estando en la cama de mi mamá. Ok. La mujer que estaba sentada en la silla, que me volteó a ver y comenzó a caminar y ni siquiera llegó a la puerta, solo se desvaneció. Llega mi hermana a casa, me manda a hablar mi mamá y las veo a las dos muy serias. Entonces mi hermana nos cuenta esta historia y me dice, oye, descríbeme a la mujer que viste hace muchos años. Yo se la describo y veo que nada más se voltean a ver
mi mamá y mi hermana. Y entonces ella me cuenta, ¿sabes qué? Pues me dijeron esto, vieron a esta persona con la misma descripción que tú me acabas de dar. Resulta que esta mujer le quería dar un regalo, mi hermana no aceptó porque siempre te van a pedir algo a cambio. Nunca sabes qué te van a pedir. Después me doy cuenta, platicando con mis tíos, que precisamente mi hermana también sufrió los ataques. Ella también tuvo sueños con el mismo demonio a las 3 de la mañana y ella también veía cosas, pero ella nunca me dijo. Entonces aquí éramos dos las que... No era nada más yo, pues, éramos mi hermana y yo y nos dimos cuenta hasta después de todo lo acontecido anteriormente. Y esta fue la historia número... ¿Qué número íbamos? 81. 81. Ok. Y así es, realmente no fue mi imaginación como yo pensé alguna vez. Realmente esa persona estaba ahí y una persona que no nos conocía y que tampoco conocía a mi hermana, resulta que la estaba viendo porque estaba siguiendo a mi hermana. Es que eso, o sea, ya cuando te describen algo que se supone, pues no deberían saber ni cómo es, ni nada de eso, y que te lo digan tal cual al pie de la Exactamente, letra. exactamente. Personas que no nunca hemos tenido contactos con ellas ni con nuestra familia, nada, y de repente va y le da la misma descripción de algo que yo vi cuando era niña y hace muchísimos años. Ahí es donde dices, ¿qué pasó pues? O sea, donde realmente te empiezas a cuestionar todo. Dios. Jason, Jason, ¿te tenemos aquí al Hola, aire? Hola. sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Fuerte y claro. Bueno, es que estaba yendo al baño un momentico y dejé la transmisión ahí activa. Cuéntanos, Jason. Bueno, bueno, saludos, Río. Saludos, buenas Esto, noches. buenas noches, esto es, bueno, la historia que voy a contar es cortica, ¿sí? Esto me pasó fue el jueves, un día antes de darme cuenta de que el atrapasueños se me había caído y de haber tapado, no haber tapado esos 2 días el espejo. Bueno, o sea, como estamos contando historias antes de llegadas de paquetes extraños a su casa, ¿no? Bueno, resulta que estaba yo jugando normal en mi casa en la tarde entre el sueño, cuando de pronto esto llega a mi casa la empresa de envíos, ¿no? Me llega una caja gigante, ¿no? Como si dentro tuviera prácticamente un computador completo. Bueno, Ok. pero lo que me percaté primero que todo al recibir la caja fue que no le vi el rostro a la persona a quien estaba entregando la caja, ¿sí? Bueno, me entregó la caja en mano, firmé lo que tenía que firmar, pero al recibir la caja me di cuenta que no era algo grande, algo que pesara. Abrí la caja y lo primero que me di cuenta es que estaba vacía. Bueno, en realidad no estaba vacía del todo. Lo único que había ahí era una carta. Y la carta fue lo que verdaderamente más me asustó. Bueno, dentro del sueño la carta decía, por fin te hemos encontrado, por fin ya sabemos quién eres, no te vuelvas a escapar de nosotros, ya ya te tenemos localizado, ya sabemos quién eres, por favor, no vuelvas a escapar. En ese momento yo me desperté, me pasé las manos por la cara para ver qué estaba pasando, pero no me desperté del todo porque tenía la parálisis del sueño en ese momento al leer la carta, ¿no? Mantuve la calma y cuando me pude medio mover el brazo de nuevo, agarré el celular y di la hora. Eran las 6:35 de la madrugada. Las 6:35, 6:30. Resulta que, disculpe, las 3:30. Ya. 3:30. 6:30 es la hora que me levanto. Bueno,
Eran las 3:30 de la madrugada. Se dice acá en mi país, o no sé si en muchas partes, que las 3:30 de la madrugada es la hora del demonio, porque en esa cosa es donde suceden malas cosas paranormales. Y la hora 12:30, durante ese tránsito hasta la 1 de la madrugada, se dice que es la hora de las brujas, porque esa hora es justamente cuando se da inicio, se da hincapié toda la noche, como de nuevo el inicio del ritual de las entidades que no han podido descansar. Lo que me aterró de la carta fue que me llegó a mi casa una caja grande y me dijeron, ya sabemos quién eres, no te vayas a escapar. Bueno, esperemos que no sea nada realmente que preocuparse, que haya sido un sueño. Entonces Bueno, pero en realidad lo que me recordó fue a lo que el sueño anterior del último día que jugué a la ventana, sí, que sí, soñé lo con el recuerdo, mismo, por eso justamente... Bueno, pero cuéntalo para la gente que no lo ha escuchado. o sea, el mismo monje. Soñé que en ese día, antes de terminar, bueno, terminé de jugar la ventana, me soñé dentro del edificio, estaba perdido. Alguien me dijo, ven, acompáñame, me sé la salida. Lo seguí, lo perdí de vista. Escuchaba gritos, bulla, risas. Me quise devolver, ¿no? Pero me encontré un monje totalmente tapado, con todo y capucha, y me dijo lo mismo que leí en esa carta. Ya sé quién eres, ven conmigo, no vuelvas a escapar. Pues repito, esperamos que no... Que en sí no haya relación de una con la otra. Y que simplemente haya sido ese sueño. Digo, me gustaría pensar eso. Y no... No que sea algo más y que está teniendo continuidad. No sé, Nat, que nos diga. Pues mira, todo está de alguna manera relacionado, ¿no? Muchas veces nos quieren dar algún mensaje, pero meramente la sensación que tuviste, creo que dice mucho, ¿no? Si tuviste miedo, entonces no era algo bueno, porque muchas veces hay entidades que suelen disfrazarse. Entonces sería, aquí tú tienes que analizar cómo te sentiste en ese momento, eh, que a mi opinión realmente pudo haber sido algo del bajo astral, pero pues ahora sí que tú eres el que tiene esa respuesta. Sí, o sea, como si me dijeran que, como si trataran de darme ayuda, ¿no? Pero, pero de mi propia cuenta, como si alguien quisiera volver a reencontrarse conmigo, a decirme, te hemos encontrado, ya sabemos quién eres. Eso no se me va a olvidar nunca. Pues Bueno, eso a mí me suena un poquito más a las amenazas de ya sé dónde vives, ¿no? sí. Pues digo que espero que haya sido o realmente como algo bueno o que no haya una relación porque a mí también me suena un poco amenazante. Sí, a mí más bien me suena eso, ¿eh? Para que pues ahora sí que te vayas con cuidado, porque también estuviste metido ahí en cosillas que no debías. Sí, eso ya lo dejé hace mucho tiempo. Aunque siempre cuando llueve, por alguna razón, ahorita mismo está lloviendo y por eso no me he podido conectar desde más temprano, pero voy a revisar cómo está la atrapasueños, si no se cayó de la pared otra vez de nuevo. Sí. Sí, pues los mejores deseos y esperamos que no sea nada que te pueda afectar. Exactamente, esperemos que no sea nada malo. Bueno, y esta fue la historia número 82. 82. Muchas gracias, Jason. Oye, ya son las 11:07. No me había dado cuenta de la hora y todavía faltan. Pues no sé si decirlo como cierre de tus historias, Nat. O simplemente de lo último que te tocó vivir. Que también te hago la invitación, así abiertamente, que si quieres seguir conectándote independientemente de que hayas acabado tus historias, eres bienvenida.
Ah, con mucho gusto, claro que sí. Aquí nos vamos a ver el próximo martes. Perfecto. Y acá nos dice Eduardo Ogro, alguna exnovia lo tiene amenazado a Jason. Novia psicópata. Y acá tenemos por... Ah, bueno, la historia que les dije que nos había mandado Guillermo es justamente de la Kushisakeona, que ya habíamos hablado de ella. Es este ente que tiene un cubrebocas, que se le dice así en México, estas mascarillas como para cuando estás enfermo, que ahorita pues todo el mundo debemos estar usando para salir. eh, y que te pregunta si crees que es hermosa. Y si le dices que sí, se la quite y tiene pues su boca cortada de oreja hasta oreja. Y te vuelve a preguntar si de verdad crees que es hermosa ahora. Y bueno, prácticamente no hay una respuesta. ah, no hay una respuesta como tal. Depende de lo que te contestes, o te puede cortar la boca o te puede degollar. Por ahí algunos dicen que si tú le haces la misma pregunta, ella queda confundida y puedes escapar. O sea, preguntarle tú mismo, ¿tú crees que yo soy hermosa? Entonces, bueno, esa era la historia que nos compartía Guillermo. Y esa la hemos contado. Entonces no va a soplar una vela por esa historia. Pero ahora sí, les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes redes sociales que si tienen alguna historia, siempre me gusta más escucharlas. Entonces pueden grabar su audio y mandármelo durante la semana. Y el siguiente martes los estaremos transmitiendo durante el programa. Eduardo Ogro dice, toda mujer es hermosa. Esa sería su respuesta para la Kushisakeona. Ok, bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarnos a todos los que se quedaron aquí. Y a Rigo, a Eduardo Ogro, Jason, a Paolo, a Joabner. ¿Quién más tenemos por acá? Fabricio, Eroneco. Y a todos los otros caminantes silenciosos que están escuchando el programa pero no comentaron. También a Schrödinger Rodin y todos los demás. Pues gracias por acompañarnos. Y estas fueron las 100 velas del yokai. Ya solamente estamos a un par de historias para cerrar las 100. A 18 justamente. Y veremos si en el siguiente programa alcanzamos a terminar. Nat, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Nos vemos, o más bien nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden, nunca están solos.